¿Los pondría a Kast y a Matei en un gobierno suyo? Hipotéticamente, teóricamente yo creo que sí, dependiendo en qué cartera. Tendría que pensarlo, la verdad. Buenos días, tardes o noches. Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Ha sido muy claro en las últimas semanas que no se bajará de la carrera presidencial, pese a su descenso en las encuestas. El diputado Kaiser fue invitado a Radio Universo, en donde el libertario lanzó un bombazo que sorprendió a muchos, incluso fuera de su partido. Se le preguntó por asuntos monetarios que involucran al partido, teniendo en cuenta que van a tener que financiar y gastar para la candidatura presidencial de Kaiser. Sin embargo, lo que dijo Johannes dejó sorprendido a más de uno. Veamos el momento. ¿Y se puede saber usted cuánta plata ha gastado en campaña y de dónde salen esos recursos? ¿Quiénes financian su campaña? ¿De dónde saca esa plata? En primer lugar, no me he gastado nada en campaña. ¿Ni uno? No. O sea, ¿ha gastado 0 pesos? No, he gastado lo que me he gastado en ir a regiones, pero en la conformación del partido. Ya. Y eso sale de mi propio bolsillo. Y lo que nos gastamos para conformar el partido. O sea, 9 millones y medio. Disculpe, ¿alguna estrategia digital o redes o algo? ¿Eso no hay gasto allí? O sea, 0 pesos. 0 pesos. No, hasta el momento no hemos hecho ninguna ¿Y quiénes inversión financian su campaña? Bueno, como verá, nadie. Pero, o sea, no está ¿El partido? Bueno, el partido se ha gastado 9 millones y medio, 10 millones de pesos hasta el momento en lo que ha sido su conformación. Es decir, nosotros no estamos gastando plata del partido en campaña porque tampoco tiene plata el partido. Somos el segundo partido más grande de Chile, pero seguimos siendo el partido del conde Javier Humberto, no tenemos dónde caernos muertos. Y en ese sentido, estamos en este momento reuniendo, naturalmente, también tenemos otro problema, no es que no exista disposición a ayudarnos, pero hay un problema en lo que es toda la estructura para hacer la recolección de fondos, ¿ya? Porque nosotros queremos hacerlo por la vía legal. Resulta que la vía legal se lo hacen a uno prácticamente imposible, ¿ya? Es decir, por ejemplo, para la candidatura tú puedes recolectar recursos recién cuando te inscribes la candidatura. Sí, claro. De hecho, ahora Evelyn Matei creo que encontró un camino para hacerlo de otra manera, que es inscribir una precandidatura. Una precandidatura, exacto. Pero nosotros hasta el momento no podíamos recolectar nada por ese ítem. Nada. Para el partido sí, pero para el partido resulta que el Banco de Estado se demoró una eternidad en poder desplazarlo, y el CERVEL, cuando tú recibes pequeños depósitos, te genera un problema serio, porque todo aporte tiene que estar identificada la fuente. ¿Ya? Pero cuando te hacen un depósito de 3 lucas o 5 lucas en una caja vecina, ¿cómo identificas el aportante? Entonces, estábamos viendo cómo lo hacemos para no caer en falta frente al CERVEL. Bueno, recibiríamos aportes donde nosotros no podemos identificar el aportante. Y eso significa que la culpa es de nosotros, siendo que somos los receptores y no necesariamente los que están mandando las cuestiones. Estamos hablando realmente de 5 lucas. Porque otro aporte sería un depósito bancario, eso normalmente se puede identificar la fuente. En la arena política, Johannes, estamos con Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, que tuvo elecciones hace unas 2-3 semanas atrás. 2 semanas. 2 semanas. Donde participaron 6.502 adherentes, que corresponden al 14% de participación. Usted recién decía, somos el segundo partido más grande, pero fue mala la participación en estas elecciones, que lo ratificaron a usted a la cabeza del partido. Eso es correcto. Pero ¿cómo se hace cargo también de no convocar a los propios y pensar en convocar en una elección presidencial? En primer lugar, una elección presidencial es una elección normalmente competida. Nosotros tenemos una ratificación interna, ese es un punto. Segundo punto, nosotros tenemos 86 mesas a nivel nacional, lo cual es un tremendo aporte, porque fueron todos voluntarios, militantes que pusieron a disposición sus casas y cosas por el estilo. Pero evidentemente, si ustedes consideran que tenemos 350 comunas más o menos en Chile, teníamos, una sede cada 4 comunas prácticamente. ¿Ya? Y eso explica en parte también la distancia o la dificultad para ir a votar y participar del proceso electoral. Y en tercer lugar, por supuesto, es ratificatorio, teníamos dificultad para hacer esto, tenía que ser presencial, cosa que el CERVEL no había exigido de los partidos en bastante tiempo, ¿ya? Que la votación fuese presencial.
Y eso tuvo un impacto. Y creo que también la comunicación hacia la propia base respecto de cómo pero se algo hay una autocrítica ahí en términos de la gestión suya o el liderazgo, la convocatoria. No sé si la convocatoria quizás pudo haber sido mejor, pudimos haber informado mejor, pero la verdad es que nadie está obligado a lo imposible. Y levantarse un día domingo para viajar 40 o 50 kilómetros para ir a un local de votación. Es que es lo mínimo si uno tiene convicción en términos de una propuesta política. Pero cuando usted tiene una convicción respecto a una propuesta política que corre riesgo, no una que necesita solamente una ratificación. Es que, lo que usted nos dice da cuenta de un camino que es bien cuesta arriba, y se lo pregunto porque declaraciones de usted de hace no mucho tiempo decían que si no lograba un cierto umbral se iba a bajar, y si logra movilizar 6.000 personas a nivel nacional, si no ha logrado 6.500. ya perdón, 6.502 no le vamos a quitar esos 500, ya 6.502 es lo que logra movilizar a nivel nacional. Si uno piensa el desafío que implica ser gobierno, que este gobierno lo ha manifestado por la dificultad de tener 3.500, 4.000 personas de primer nivel para llegar a administrar el Estado, y usted mueve para votar 6.502 personas, no logra levantar plata para campaña, no logran hacerse primarias en el sector, uno dice, bueno... Y baja la encuesta. Y baja la encuesta. Uno dice, y me voy a sus palabras. O sea, porque cumplo la ley. Está bien. O sea, porque cumplo la ley. No, es la realidad política de su... la realidad política, la realidad política que tenemos en este momento, porque nosotros tratamos de cumplir la ley y no corrompernos en el proceso. Perfecto, pero es lo mínimo que uno esperaría que un candidato cumpla la ley. Pero nos parece que no se está esperando el resto de los candidatos. Ya, pero déjeme preguntarle, terminar la pregunta. Citando sus propias palabras, ¿hoy día su campaña es viable o no es viable? Absolutamente viable. ¿Por qué? Cuéntame. Porque usted está entrando, en primer lugar, la primera vuelta es en noviembre. Estamos a 6 meses. ¿De acuerdo? Todo esto aquí son combates preliminares, si lo quiere decir así. Y estamos entrando a una primera vuelta con una base de entre 10 y 14%. ¿Qué más decir? Que no es viable. Absolutamente es que viable. Lo muestran en 6 puntos, no en 14. CADEM. Ya. CADEM. Ya. ¿Johannes? CADEM, que por lo demás me van a disculpar, pero CADEM tiene que explicar una cantidad de encuestas para atrás. O sea, CADEM lo perjudica a usted. A mí me perjudica. Voluntariamente. No lo sé. ¿Duda de o los simplemente resultados? Son malos, haciendo encuestas y haciendo preguntas. Johannes, con respecto a la gobernabilidad que tiene que plantear un proyecto político como usted, que primero, ¿va a llegar a primera vuelta sí o sí? ¿O hay algo que pueda eventualmente pasar y endosar a Evelyn Matei o José Antonio Cast? Los votos en primer lugar no son endosables. Ajá. ¿De acuerdo? El voto es del ciudadano, no del político. Eso es una falta de respeto cuando uno anda endosando votos que no son de uno. En todas las campañas. Sí, pero es porque los políticos en Chile le tienen poco respeto a su gente y a la gente que los apoya. Así que yo no puedo hablar de un endoso de votos. Yo podría hablar de un respaldo propio, personal. Perfecto. ¿Ya? Pero no, así como vamos, y por lo demás, porque no voy a tolerar que una oferta que se hizo de buena fe en un momento haya sido utilizada de mala fe en contra de nosotros. ¿Cuál? La de que nosotros estaríamos dispuestos en algún momento, si es que no teníamos suficiente respaldo, a bajar la candidatura. ¿En favor de? De hecho, en favor de la persona que tuviese entonces un respaldo mayor. ¿Por qué? Porque eso se utilizó para colocar en la palestra o colocar digámoslo así, en la opinión pública la idea de que nosotros nos íbamos a bajar y que con eso efectivamente nuestra candidatura era inviable y que no había para qué respaldarla. Y eso sí nos hizo daño. Mucho más daño que la plata que se están gastando otras candidaturas ahora ya en redes sociales, en campaña, etcétera, más allá de que todavía no estemos en periodo electoral, y eso sería interesante que el CERVEL lo chequeara. Mucho más daño que eso ha sido ese relato. Y yo encuentro que ha sido bastante, es política, así que hay que ir a llorar a la FIFA. Uno abrió la ventana, pero es una lástima que no se pueda trabajar de manera correcta, sin que a uno, incluso la buena fe, se utilice en contra. ¿Mantiene la palabra que va sí o sí a primera vuelta? Voy. Porque nosotros hablábamos con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y él decía, yo creo en la palabra, porque hoy día el principal temor que hay en Chile Vamos es que usted se baje en favor de Cast. Está bien, entonces no pueden hacer llegar también recursos para la campaña, ¿qué les parece? No, pero lo importante es su promesa. ¿Va a primera vuelta sí o sí? Se la vamos a cobrar de aquí a noviembre. Yo ya dije que iba a primera vuelta. Ya, y en ese escenario, pensando en la gobernabilidad que tiene que dar un proyecto nuevo como el suyo, ¿me podría describir cuál sería su equipo político? ¿Incluiría a José Antonio Cast, a Evelyn Matei, quizás, a figuras del oficialismo? Mire,
Yo no soy una, ¿cómo se dice? No soy un utopista. Yo tengo absolutamente claro que en algún momento, si llegamos al gobierno, vamos a necesitar el respaldo del resto de las fuerzas políticas. ¿Ya? Pero no olvidar una cosa, el Partido Nacional Libertario es el Partido Nacional Libertario y no es parte de la UDI o del Partido Republicano porque tiene sus propias aproximaciones políticas. Es decir, nosotros somos bastante más duros en materia de lo que es la reducción del tamaño del Estado. Somos bastante más duros en lo que va a ser el ahorro necesario, que consideramos necesario para echar a andar una reforma tributaria de rebaja de impuestos. Y ahí veremos quién está dispuesto a acompañarnos en ese camino. Pero tiene claro, siguiendo con la pregunta de Octavia, que eventualmente, y todo esto son posibilidades, hipótesis, eventualmente en un gobierno suyo usted no puede gobernar solo con los suyos porque no tiene ese elenco. Sabe que la gracia de todo esto es lo siguiente: cuando usted gana una elección presidencial, hacen cola todos para entrar al gobierno. ¿Dónde pondría Evelyn Matei? ¿Qué ministerio le daría? ¿O no le daría ninguno? Tengo que ver cuántos ministerios van a quedar. Pues, creo que de 26 queremos reducirlos a 10. Porque son las dos mejores figuras que uno se imagina en un futuro gobierno de derecha. ¿Los pondría a Kast y a Matei en un gobierno suyo? Hipotéticamente, teóricamente, yo creo que sí, dependiendo en qué cartera. Tendría que pensarlo, la verdad. No está seguro. Lo que pasa es que nuevamente tienen que estar de acuerdo con lo que van a ser nuestras aproximaciones. Si yo, por ejemplo, yo no sé si Evelyn Matei estaría de acuerdo con nuestra aproximación en materia educacional, donde nosotros lo que queremos es entregarle la gestión de los colegios a los profesores. Queremos la autogestión de los colegios, tomando por lo demás una idea que es anarcosindicalista. ¿Ya? No sé si estaría de acuerdo con una visión de ese tipo. Pues tendría que conversar. Hasta aquí llegamos, espero que el video haya sido de su agrado, no olvide dejar su like y sus comentarios para llegar a un mayor número de personas. Muchas gracias por su preferencia, nos vemos hasta el próximo video.